portada favorita es del 17 de julio de 2021, en la cual aparecía el abogado Álvaro Mejía con su esposa Angélica Lopera cuando le acababan de practicar la eutanasia. Esa es mi portada del Espectador favorita. Y mi cubrimiento más memorable es el periodismo colaborativo que hicieron entre El Espectador, Cambio y Vorágine para cubrir los hechos que dejaron 11 personas, 11 civiles muertos en Puerto Leguízamo. ¿Cuál es la portada que más recuerdo del Espectador? Pues penosamente, pero también a manera de inspiración, mire usted cómo es la vida, terminó inspirándose en este oficio, pues la del asesinato de nuestro director, de Guillermo Cano, convocando al Día del Silencio en Colombia, en letras negras, no habituales para la portada del Espectador. Lamentable, pero al mismo tiempo inspirador para una época muy dura. Y el cubrimiento que más recuerdo, pues el de la bomba a El Espectador, que minutos, horas después, se estaba imprimiendo el siguiente ejemplar, en una demostración de que ahí seguía de pie El Espectador. Creo que esto, para quienes éramos niños, adolescentes y estábamos buscando un camino en la vida, pues nos sirvió de inspiración. Más allá de la indignación que todos sentimos, por supuesto. En las facultades de periodismo nos enseñan siempre sobre esa inolvidable portada en la que el periódico por primera vez bajó su cabezote para contar la triste noticia del asesinato de don Guillermo Cano. Pero yo sé que las nuevas generaciones también van a recordar mucho la portada de diciembre pasado en la que el periódico enlistó los nombres de las 661 víctimas del narcoterrorista Pablo Escobar en un aniversario de su muerte sin nombrar a ese criminal. Fue una gran lección de periodismo. Hay un cubrimiento que yo recuerdo mucho porque estuve muy cerca y fue el del mantel de Doña Juana, en el cual el periódico contó de unas supuestas irregularidades que se hablaron en una reunión en la que estaba una alta funcionaria del distrito alrededor del proceso para operar ese relleno sanitario. Lo particular es que el periódico se enteró de esa historia porque había un periodista en el restaurante en el que se dio la reunión y el periodista se tomó el trabajo de recoger el mantel de papel en el que se habían tomado los apuntes del encuentro. De nuevo hay El Espectador dando clases de periodismo. La portada que más recuerdo del Espectador fue una que se llamó Historias de Montaña. Y la recuerdo porque fue muy especial para mí, porque fue mi tesis de grado que fue publicada en El Espectador y contaba la historia de un glaciólogo, Jorge Luis Ceballos, y de un minero en las minas de Marmato Caldas, y contaba cómo la explotación minera y el cambio climático pues afectan los paisajes colombianos. Entonces esa portada la recuerdo con mucho cariño, con mucho amor, y además la tengo enmarcada en un retablo en mi casa. Y el cubrimiento que recuerdo es toda la expulsión de colombianos desde Venezuela hacia Colombia, ordenada por Maduro. Y recuerdo sobre todo el último día que publicaron un reportaje gráfico con fotos a blanco y negro, que de hecho además ese cubrimiento se llevó el premio Simón Bolívar. La portada del Espectador que más recuerdo que me haya impactado es una de mediados del 2020 que tenía el título No los olvidemos y traía la lista de los 440 líderes sociales que habían sido asesinados hasta esa fecha desde la firma del acuerdo de paz, señalando cuáles eran sus liderazgos y su lugar de asesinato. Creo que con ese simple mensaje le dio cara, le dio voz a esos líderes asesinados. El cubrimiento que más recuerdo del Espectador es muy viejo, es de 1982, cuando documentó las irregularidades de los autopréstamos, los abusos financieros del Grupo Gran Colombiano, que era en ese momento tal vez el más importante del país, y que eso llevó a que su presidente Jaime Miquelsen Uribe terminara ulteriormente en la cárcel. Creo que fue pero también tuvo consecuencias financieras sobre el diario porque hubo una especie de censura al periódico por el grupo que le retiró toda la pauta publicitaria. Creo que fue un gesto no solo de investigación rigurosa en un tema central para Colombia, sino de independencia y valentía que ha mostrado El Espectador en todos estos años. La portada que siempre quiero tener presente es una de septiembre de 1989, al día siguiente del atentado a las instalaciones del periódico. Una fotografía de los escombros y el titular Seguimos adelante. Creo que es una gran lección de periodismo que resume además el espíritu de don Guillermo Cano y el espíritu del Espectador. El periodismo es también un ejercicio de resistencia y de resiliencia. Para mí uno de los cubrimientos más importantes que ha hecho el periódico El Espectador es esa información permanente y constante en el cubrimiento de la búsqueda de la paz en Colombia. Lo han hecho con rigor, con responsabilidad,
con una amplitud de voces y de miradas para tratar de entender lo que ha sido este conflicto de tantos años y esa búsqueda permanente, ese sueño permanente de la paz. Yo creo que es un trabajo periodístico que vale la pena destacar. La portada que más me ha llamado la atención, aunque eso es muy difícil decidirlo, pero una que me impactó mucho es una que titularon La Máscara del Terror. Fue publicada el 4 de octubre del año 2017 y fue basada en un informe de Conectas sobre un episodio particular de violencia en Venezuela. En la portada aparece un hombre de la contrainteligencia de ese país, uniformado y con una máscara que parece una calavera. Es realmente impactante. El cubrimiento que más me ha impactado es el de Colombia 2020, que lo hace El Espectador con algunas alianzas y que sirvió como un ejercicio pedagógico y periodístico para entender el país en el que estamos, el país que surge a partir de los acuerdos de paz con las FARC y el país que soñamos. Mi portada favorita del periódico, que de hecho salió antes de que yo entrara a trabajar acá, es una que dice Frescos, en la que sale el magistrado Pretelta, en aquel entonces de la Corte Constitucional, muerto de la risa con Abelardo de la Espriella en un juicio político al que lo habían citado al Congreso por un caso de corrupción. El cubrimiento con el que yo asocio al Espectador, especialmente porque marcó un momento importantísimo para la historia de Bogotá, fue todo lo de los Nule, porque sé que el periódico fue el que empezó a indagar y a darse cuenta que había algo oculto ahí. Y las noticias me parecían increíbles la manera en que empezaban a contarlas, porque se encontraron un mantel y a partir de ese mantel en el que había escrito unas cosas empezaron a descubrir investigaciones y ahí me enamoré del periódico. La portada que más recuerdo del Espectador fue la del 7 de noviembre de 1985, cuando bajo el título de A Sangre y Fuego se daba noticia de la toma del Palacio de Justicia por el M-19, cuando aún todavía no se había producido el rescate mortal y asesino del Palacio de Justicia. Fue una portada inolvidable y dramática. El cubrimiento que más recuerdo del Espectador es tal vez el que dio para la tragedia de Armero, desde cuando se presentó ese suceso en el caótico año de 1985. Esta fue una noticia trascendental que el Espectador cubrió magníficamente, con buenos informes, con buenos datos y obviamente mostrándole al país lo que había sido esa tragedia.